Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con los temas de física, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre ondas, ¿no? Los distintos tipos de ondas que podemos encontrar en la naturaleza. Bien, profe, pero en sí, ¿con cuál vamos a trabajar? ¿No? Eso básicamente lo voy a responder conforme vayamos avanzando con la explicación, ¿no? Te voy a mostrar primero qué vendría a ser una onda, ¿no? Cómo se clasifica, cuáles son las que en realidad constantemente vemos y se trabaja mucho con las ondas, ¿no? Normalmente tú no lo tienes bien claro, ¿no? Dado a que no sabes de repente la definición de qué es una onda, pero como te menciono se usa bastante, ¿no? Y hoy te vas a dar cuenta de qué es una onda y cómo se usa. Ahora, el ejemplo más común de cuando trabajamos nosotros con una onda vendría a ser de repente cuando golpeamos una campana. Voy a activar mi cursor, a ver, ¿no? Como te menciono, el ejemplo más clásico es tal vez cuando golpeamos una campana, ¿no? Profe, cuando golpeamos una campana o encendemos de repente la radio, el sonido eh, que se escucha en los lugares distantes de la campana o de la radio, ¿sí? Esos soniditos que tú puedes escuchar, ¿no? Producidos por de repente por estos dos objetos, son llevados a través de onda, ¿no? Otro ejemplo, quizás, ¿no? Ahí, bueno, tenemos ahí mejor definido mediante las imágenes. Pero otro ejemplo es si arrojamos tal vez una piedra a un estanque, ¿no? Observamos que en el agua se forma una ondulación y que ésta se propaga. Algo así puedes ver, ¿ves? Tú arrojas de repente una piedrita, ¿no? Arrojas una piedrita y te vas a dar cuenta que se genera, ¿no? Como pequeñas circunferencias, ¿no? Allí también estamos viendo un efecto de la onda. O como te acabo de mencionar, al momento de tocar una campana, ¿sí? Eso que tú escuchas, sí, eso que tú escuchas también es generado o llevado a través de una onda. ¿Ya? Te estoy dando así ejemplos un poquito extensos, ¿no? Luego vamos a introducirnos un poquito más en el que, cómo ocurre esto. De repente cuando se enciende una lámpara de un cuarto, este se ilumina. Allí también vemos ejemplos de aplicación de una onda. Por ahí quizás, ¿no? Las imágenes producidas en un estudio de televisión viajan a través del espacio hasta los receptores que se encuentran en nuestros hogares. Esas imágenes que tú ves en tu televisión también son producidas por las ondas. Entonces, date cuenta la gran cantidad de aplicación que tiene este tema, ¿no? El gran campo amplio, ¿no? En donde se puede utilizar este tema. Ahora, todos los procesos mencionados tienen algo en común. Son situaciones físicas producidas en un punto del espacio que se propagan a través del mismo y se recibe en otro punto. Todos estos procesos son ejemplos de movimientos ondulatorios, o dicho de otra manera, son ondas, ¿no? Entonces, las ondas van a hacer eso, van a transmitir cierto tipo, se puede decir energía, o de repente, bueno, si quieres ser más específico, cantidad de movimiento, por ahí, ¿no? Va a depender mucho del tipo de onda, ¿no? Pero transmite, ¿no? A través de un medio, ¿no? De un punto hacia otro. Eso es lo que hace específicamente la onda. Ahora, ¿cuáles son estas ideas fundamentales sobre el movimiento ondulatorio? Tenemos la primera, ¿no? Se puede definir como movimiento ondulatorio la propagación de una perturbación en un medio, ¿no? Veamos cómo. Por ejemplo, por ejemplo, perturbación, profe, ¿cómo es eso? Te mostré el ejemplo del agua, ¿cierto? Te mostré el ejemplo del agua, de cómo cae una gota y se perturba. Tú de repente tienes una vasija de agua, ¿no? El agua quieta. Si le tiras algo, ¿qué va a pasar? Todo se va a empezar a mover. Entonces, más o menos, ese ejemplo te va a dar una referencia de cómo actúa
estas ondas sobre un medio, ¿no? Ahora, las ondas es algo así como este ejemplito que he puesto acá en la imagen, ¿no? Que normalmente si tú quieres transmitir de acá hasta acá, este objeto tendría que desplazarse, ¿no? Hasta este punto, si tú quieres tumbarlo. Pero las ondas no se manejan así. Las ondas aprovechan el medio donde están y dicen, ¿sabes qué? Yo que estoy acá, te voy a hacer mover a ti. Tú que estás acá, lo vas a mover a él, lo vas a mover a él, lo vas a mover a él, lo vas a mover, y así. Se va a mover en cada punto del medio por donde se transita, va a mover una pieza a la otra, ¿no? Y al final vas a cumplir con tu propósito, ¿no? La de mover este punto B. Entonces, mira, mientras que acá él hizo todo el trabajo, acá se distribuyó, ¿no? Como que se pasaron la voz para hacer un trabajo en común. Ahora, veamos un ejemplo. Dice, sujetamos un extremo de una cuerda en la pared, ¿no? Tomamos el otro extremo con la mano y le damos una sacudida, así como puedes ver en la imagen, ¿no? A lo largo de la cuerda se va propagando una ondulación, ¿cierto? Si yo le doy una sacudida, a lo largo de toda la cuerda vas a ver que se va a ir propagando esta ondulación. En este caso, la perturbación no es otra que un desplazamiento vertical de una parte de la cuerda y el medio en el que se propaga es su propia cuerda, ¿no? Entonces, estamos viendo un ejemplo físico de qué es lo que pasa en realidad de repente con las ondas sonoras, ¿no? Es algo así. Si uno hace un pequeño movimiento perpendicular a la cuerda, ¿no? Se va a transmitir esta onda de acá, este movimiento se va a transmitir a través de todo este recorrido. ¿Ves? Y si tú lo haces constantemente, mira que se produce, ¿no? Y algo así, ¿no? Algo así, en este ejemplo muy común sobre las ondas, ¿no? Algo así que, bueno, como te menciono, este ejemplo que es muy común sobre las ondas, es lo que pasa en la vida real, ¿no? Es lo que pasa con otro tipo de ondas que nosotros no podemos observar. Tenemos otro ejemplo. Si lanzamos una piedra a un estanque en reposo y observamos cómo se forma pequeña ola que avanza en todas direcciones, ¿no? Allí lo puedes ver. Aquí la perturbación es un desplazamiento arriba y abajo de las moléculas del agua y el medio, el agua del estanque, ¿no? Entonces, podemos ver el desplazamiento y cuál es su medio, el agua del estanque. En el caso anterior, ¿no? Vimos el desplazamiento y cuál era el medio, la cuerda, ¿no? Otro ejemplo, profe, ya estoy entendiendo más o menos a qué se hace referencia en las ondas. Si golpeamos la membrana tensa de un tambor, ¿ya? Esta comenzará a vibrar transmitiendo esta vibración a todas las moléculas de aire vecinas, ¿no? Que a su vez la transmitirán a otras. La perturbación es, en este caso, una vibración que producida en una membrana se transmite por el aire. El medio en este caso, que vendría a ser el aire, ¿no? Entonces nosotros golpeamos el tambor y ¿qué es lo que va a pasar? Su superficie va a empezar a moverse, va a empezar a vibrar, ¿no? Generando ¿qué cosa? Movimiento en las moléculas del aire. Entonces, ¿dónde se va a generar la onda? Se va a generar, ¿no? Exactamente en el aire que es el medio, ¿no? Y eso es lo que nosotros normalmente escuchamos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo casi clásico de cómo el sonido se transmite a través de una onda, ¿no? Que nosotros llegamos a escuchar a través de nuestro oído. En todos los ejemplos anteriores, las partículas materiales que constituyen el medio se ponen en movimiento al paso de la onda, pero no viajan por el medio como lo hace la onda. En este punto es necesario decir que existen ondas que no necesitan ningún medio para propagarse, tales como las ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, nos hace referencia mucho de que en algunos casos hay algunas ondas que no necesitan un medio para propagarse, como una cuerda, el aire o tal vez el agua, ¿no? Sino que lo hacen en el vacío. Y acá tenemos lo que son ejemplos de ondas sonoras.
Profe, y con todos estos ejemplos que hemos visto en la vida real, ¿qué es una onda? Ya lo puedes definir, ya acá lo tienes. Es una perturbación producida en un medio sólido. Ojo, es una perturbación producida en un medio sólido, líquido, gaseoso o en el vacío, ¿no? Se puede propagar en cualquier medio y se transmite por vibraciones de un lugar a otro, transportando energía, ¿no? Pero sin el movimiento del medio mismo, ¿no? Entonces, cada molécula se va a pasar la energía una alrededor de una al costado de la otra, como pudimos observar, ¿no? Como en el caso de... Eh, se me fue. Como en el caso de los dominó, sí, ya me acordé, como en el caso de los dominó, ¿no? Entonces, una se transmite al lado de la otra, y como en el caso de los dominó, ¿no? Cada una de ellas se pasa energía para llegar de un punto hacia otro, ¿no? Eso vendría a ser la definición correcta de qué es una onda. Y por ahí me preguntan, profe, ¿cuántas clases de ondas existen? Sí, entonces yo te voy a responder. De acuerdo a su naturaleza, hay 3 clases de ondas, ¿no? Profe, ¿y cuáles son? Tenemos la primera, vamos a nombrar una por una, ¿no? Y esta es la que más vamos a estudiar, ¿sí? Las ondas mecánicas. Bien, ¿cuál es su definición de esta onda mecánica, profe? Básicamente son aquellas que se producen en los medios sólidos, líquidos y gaseosos, en donde las perturbaciones se transmiten por vibración de las partículas, bueno, podemos decirle moléculas, ¿no? Entonces, para estas ondas mecánicas yo necesito un medio de transporte, un medio a través del cual se pueda mover, ¿no? O transmitir la energía para llegar de un punto a otro. Entonces, esa vendría a ser la definición de ondas mecánicas, que te vuelvo a repetir, ¿no? Son las ondas con las cuales nosotros más vamos a trabajar. Bien, ahora, las ondas que se producen en un lago al caer una piedra en él, ¿sí? Esos son los ejemplos, ¿no? Entonces, cuando cae una piedra y se producen ondas. El ondeo de una bandera también es una onda. El sonido también es una onda mecánica, ¿no? Entonces, tenemos allí ejemplos de muchos casos de ondas mecánicas. ¿Qué más? Tenemos, profe, también lo que son las ondas magnéticas, ¿no? ¿Sí? Son las ondas que se producen en el vacío, no necesitan un medio. ¿Ya? A ver, por causa de estímulos eléctricos y magnéticos, ¿no? Son las únicas que no necesitan un medio para propagarse. Entonces, las ondas magnéticas necesitan de un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? De repente no has visto todavía esta definición, lo vas a ver más adelante, cuarto, si mal no recuerdo, cuarto, quinto de secundaria, ya se trabaja en lo que son ondas eléctricas. Bien, entonces esto vendría a ser, ¿no? Campo eléctrico es básicamente por donde pasa tu energía eléctrica para prender tu televisión, cualquier artefacto hoy en día, ¿no? Y el campo magnético, ¿no? Es creado debido al campo eléctrico. Ya, el campo magnético, si lo quieres relacionar, es como el imán, ¿no? ¿Has visto cómo el imán atrae a metales? Ya, eso es gracias al campo magnético que tiene el imán. Es algo parecido al campo gravitatorio, ¿no? La Tierra, ¿no? ¿La Tierra qué hace? Tiene un campo gravitatorio. ¿Qué cosa? Que hace que al momento de que todo cuerpo que se quiera ir de ella, la atrae hacia su centro, ¿no? Hacia el piso, si lo quieres llamar así, ¿no? Algo parecido pasa, pero en miniatura, en un pequeño imán, ¿no? Solo que el imán dice, yo no quiero que se vaya de mí todos los objetos que son metálicos, ¿bien? Todos los objetos que son metálicos, entonces de esa manera tienes que hacerlo. Ahora, tenemos ejemplos. Las ondas de luz, ¿no? Las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas de rayos X, ¿no? Entonces, todas estas ondas son ondas electromagnéticas, ¿ya? Y tenemos el tercer tipo, ondas materiales, ¿sí? Son ondas que experimentan los electrones, estamos hablando ya a nivel molecular, ¿no? Y otras partículas en ciertas condiciones. Para describir el comportamiento de estas ondas es necesario la mecánica cuántica, que es un tema muy complejo, ¿no? Necesitas mucho conocimiento previo sobre qué son los átomos. Ahí influye mucho la química, ¿no?
Entonces, ese punto es la interconexión entre la química y la física, ¿ya? Entonces, para eso ya hay que tener un grado de estudio mucho mayor, ¿no? Ya un grado de estudio universitario incluso, ¿no? Y de personas que les guste mucho estudiar el tema físico, ¿no? Si te quieres dedicar de repente a ser un físico, entonces, físico químico de repente, ¿no? Ahí ves mucho lo que son ondas de materiales, ¿bien? Y las ondas eléctricas, electromagnéticas, perdón, esas sí las ves, pero ya las ves en quinto de secundaria o incluso cuando estés en una academia, ¿no? Ese tipo de onda, o bueno, en la universidad también se ve, ¿bien? Lo que llevamos ahora a nivel escolar, ¿no? Y lo que nos está preguntando ahí cuántos tipos de ondas existen, son específicamente para lo que son las ondas mecánicas, ¿no? Dentro de estas ondas tenemos onda transversal, ¿no? Cuando la partícula del medio oscila perpendicularmente a la dirección que propaga la onda. A eso llamamos nosotros una onda transversal. Onda longitudinal. Y allí ves la diferencia del movimiento que genera. Mira qué forma tiene una onda transversal y mira qué forma tiene una onda longitudinal, ¿no? Y esto cuando se da, cuando las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación de la onda. ¿Ves? De esa manera. Muy bien, entonces, pero se puede entender, ¿no? Que es una onda, se trabaja bastante también, ¿ah? Que es una onda transversal y que es una onda longitudinal. Nos vamos a abocar mucho más a lo que son las ondas transversales. Pero fíjese, Martillo, allí son ondas transversales las que se va a generar, ¿no? Nos dice, las vibraciones de una cuerda tensionada cuando se hace oscilar un extremo. Las ondas sobre la superficie del agua al tirar una piedra. Si golpeamos transversalmente una barrera de acero, ¿no? En uno de sus extremos, que es el ejemplo. Son básicamente ejemplos de ondas transversales, ¿no? Y son con las que más trabajamos. Ahora, si quieres ver ondas longitudinales, sus ejemplos, por ejemplo, para la redundancia, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, cuando se comprimen algunas espiras de un resorte, pensionado y tensionado debe ser, disculpen ahí, y luego se suelta, ¿no? Cuando tú comprimes un resorte y luego lo sueltas, eso se genera ondas longitudinales. Las mismas ondas sonoras son ondas longitudinales. Si golpeamos longitudinalmente una barra de acero en un extremo, ¿no? Como puedes verlo ahí en la imagen, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre ondas transversales y ondas longitudinales. Ahora, tienes que tener mucho en cuenta, sí, tienes que tener mucho en cuenta eh, que las ondas longitudinales, sí, perdón, que con lo que vamos a trabajar ahora son más ondas transversales, son ondas de ese tipo, ¿no? Y esas ondas transversales, como tú puedes ver en el ejemplo, ¿no? No sé si se vio, sí, mira, de este tipo, ¿no? Estas ondas longitudinales, ¿sí? Son las que vamos a estudiar ahora. Allí lo tenemos, ¿no? Entonces, normalmente si yo lo plasmo en un plano de distancia, de amplitud, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa cada uno. Vamos a aprender a identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son, sabes cuáles, me preguntan, ¿no? ¿Sabes cuáles son los elementos de este tipo de ondas? ¿Sí? O recuerda que son ondas mecánicas de tipo longitudinales, ¿no? Primero tenemos que entender muchas definiciones, por ejemplo, ¿qué es un ciclo? ¿No? Bien, entendamos entonces primero a la perfección qué es un ciclo. ¿Qué nos dice? Es una oscilación completa que realiza una parte del medio cuando una onda, cuando pasa por una onda por el lugar que ella ocupa, ¿no? Por ejemplo, todo esto es un ciclo, ¿ves? Ha llegado a su punto inicial, ¿ves? Subió, bajó, volvió a bajar, volvió a subir. Tenemos allí un ciclo completo. El periodo es el tiempo empleado en realizar un ciclo. ¿Qué tiempo te demoras tú en realizar todo este ciclo, todo este movimiento? Y la frecuencia es la inversa del periodo, no te olvides. Es el número de ciclos que
que atraviesa un plano, ¿no? En referencia a una unidad de tiempo, ¿no? Por eso te digo, es la inversa. Una vibración por segundo, una perturbación por segundo, que significa básicamente lo mismo, y lo vamos a ver en los problemas. Un ciclo sobre segundo, ¿no? Ciclo por segundo, como ves ahí la abreviatura también, o llamada, si tú gustases, ¿no? Y se trabaja bastante, como Hertz. Tenemos la amplitud, que es básicamente esta distancia de la cresta, ¿no? Es la máxima elongación lineal que experimenta una parte del medio cuando por ella pasa una onda, ¿no? Se le llama ello amplitud, ¿no? Su máxima distancia. ¿Hasta dónde ha podido llegar? Longitud de onda, ¿no? Longitud de onda es la distancia que recorre la onda en el tiempo igual al periodo, ¿no? También es la distancia entre dos crestas, ¿no? A él le llamo cresta y a él, ¿no? Y entonces a esto de aquí yo le llamo longitud de onda. Cresta, zona más elevada de la onda. Bien, este punto de acá, donde se calcula la amplitud, también se le llama cresta. Y valle es este de acá, ¿no? Es la zona más baja de la onda. Entonces has podido observar correctamente todas las definiciones de onda y vayamos a la fórmula. ¿Qué es la velocidad de propagación de una onda y cómo se calcula? De repente es tu pregunta. La velocidad de propagación de la onda es rápida, es la rapidez con que la onda cambia de posición en un medio determinado. Esa es la definición. Y se calcula de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se calcula de esta manera? ¿Ve? Yo puedo decir que la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Es la fórmula que vamos a utilizar. Y si estamos en una cuerda, es de esta manera. La velocidad es la raíz cuadrada de la tensión por la longitud sobre la masa. ¿Ves? Estas son las formulitas con las que vamos a poder trabajar nosotros, ¿no? Entonces es importante que te sepas cada una de las definiciones, ¿sí? Y que se aprendas estas formulitas, que son las únicas que te pido por el momento, ¿no? Vayamos entonces a avanzar los problemas, ¿sí? Vayamos a lo que es poder avanzar los problemas. A ver, me dice, una onda mecánica es aquella que se produce en un medio líquido o gaseoso, que sería acá sólido, ¿no? Podría ser cualquiera de ellos dos. Un ejemplo de onda mecánica es el luz infrarroja, no. Vendría a ser el sonido. Ya, sería la C de casita. ¿Qué dice? Problema 2. Indicando la alternativa correcta, las ondas son las únicas que no necesitan de un medio para las ondas electromagnéticas, ¿no? Son las únicas que no necesitan un medio para propagarse. ¿Qué más? La frecuencia F de una onda se expresa en, eso lo expresamos en Hertz, no te olvides. La definición, dice, distancia que recorre la onda en un tiempo igual al periodo. ¿Cuál es la distancia que recorre la onda en un tiempo igual al periodo? Es la longitud de la onda, lo tienes en la teoría. La fórmula que nos da la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda tensa es esta de acá, ¿no? La hemos visto hace poco. Bien, entonces estas serían las claves que tienes que marcar. Procedemos a entrar al campo de los problemas, ¿no? Veamos un poquito de los problemas, a ver. Sí, voy a tratar de que la clase sea en dos partes, ¿no? Si puedo, lo acabo de una vez también, no hay ningún problema. Dice, calcular la velocidad de propagación. Entonces, primero tenemos que tener los datos. A ver, bueno, no tengo datos, este de la clase pasada, vamos a usar uno. No. A ver. Ya. Veamos, a ver. Entonces, para empezar, tengo que tener mis datos. ¿Estamos bien? Solamente le he agarrado esto para empezar, siempre tienes que ver tus datos, ¿no? A ver, profe, yo tengo de datos, tu primer dato que está, ya. Yo tengo de dato, profe, para empezar a la longitud de onda, ¿no? A ver, longitud de onda, ¿qué simbología tiene? A ver, voy a buscarla.
¿Dónde está longitud de onda? Acá estás. ¿Longitud de onda es eso, no? ¿A qué es igual mi longitud? Ah, longitud de onda es 0,11, ¿no? 0,11 metros. Bien, tengo mi dato. Y también me dan la frecuencia. Profe, me dan la frecuencia. ¿La frecuencia de cuánto es? Te dicen que es de 100 Hz. Colocamos entonces 100 Hz. Muy bien. Ahora, ¿qué más o qué debemos hacer? Tenemos que colocar la fórmula, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? ¿Te acuerdas? La fórmula era, acá está, velocidad. Velocidad es igual a longitud de onda por, por frecuencia, ¿no? Eso es lo que yo tengo referente a mi velocidad. No, usar esta frecuencia de acá. Muy bonita. Bien, entonces borro esto. Lo voy a poner en un recuadro, ¿ya? Lo voy a poner en un recuadro para poder identificarlo mejor. Ya está. Acá está, mira. Entonces, eso es lo que yo tengo que hallar. Y está súper sencillo en realidad. Te vas a dar cuenta aquí. Mira. La velocidad es 0,1 metros. ¿Ves? Y la frecuencia es 100 Hz. ¿Vamos bien? Esa es la frecuencia. Sí, ahí lo tenemos. ¿Ve? Frecuencia es 100 Hz. Ahora, si yo multiplico, ¿no? Esto de acá me sale 11 metros por Hz. ¿Ya? Vamos a hacer la conversión de unidades. Profe, pero el Hz, ¿ya? El Hz es simplemente 1 sobre segundos. Es la inversa de los segundos. Bien. Entonces, si el Hz es la inversa de los segundos, la velocidad en que va a estar en metros sobre segundos, ¿no? Y es un valor que ya conoces tú muy bien. ¿Sí? Y entonces ahí está mi respuesta. ¿Cuál sería mi respuesta? 11 metros sobre segundos, ¿no? Vamos a buscar para marcar. Bien. A ver, esta era pues. Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, esto sería el problema número 6. Profe, acá he visto tareas, sí. Lo mismo a lo que hemos hecho acá. Tienes una actividad. Lo vas a hacer para el problema 7. No te vayas a olvidar. Ya es básicamente lo mismo. Problema número 8. Me dice, se tiene una cuerda flexible de 30 metros de longitud y 10 kilogramos de masa. Se mantiene tensa entre dos partes con una fuerza de 2.700 newton. Si se golpea transversalmente la cuerda en uno de sus extremos, ¿qué velocidad tendrá de la onda? Entonces vamos a utilizar allí primero nuestros datos, ¿no? Cambia un poco, porque me habla ya. Me habla de primero de una longitud. Una longitud de 30 metros. Bien. Luego, me habla de una masa de 10 kilogramos, ¿sí? Y por último, una fuerza, ¿no? Me habla de una fuerza de 2.700 newton. ¿Bien? Entonces, vendría a ser todo eso mis datos. ¿Qué velocidad tendrá la onda? Entonces, para yo colocar, voy a utilizar esto. Para yo colocar básicamente la velocidad que debe tener una onda, debo saber la fórmula, ¿no? Y la formulita me lo dan acá. La velocidad es la raíz cuadrada de la tensión por longitud sobre la masa. Longitud lo voy a poner acá así. Entonces hay que cambiar esto, ¿no? Es raíz cuadrada
¿no? Colocamos acá fracción. Ya. Me indican que es tensión por longitud sobre la masa, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver. Sí, estamos bien. Muy bien, entonces tengo allí la fórmula. Vamos a desarrollarlo. Vamos a calcular la velocidad. A ver, tensión. ¿Cuánto es la tensión? No, la tensión básicamente va a ser la fuerza que soporta, ¿no? Entonces, la tensión, profe, la fuerza que soporta, que es 2700. Luego, tengo la longitud, 30 metros. Y por último, la masa, 10 kilogramos. ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos sale eso? A ver. Este 10 se va con este 10 se va con este 0. 27 por 3 es 81, ¿no? Raíz de 81 es 9 y me quedan dos ceros de un 100, ¿no? Un 9 y un 0 sería. ¿Sí? Si gusta puede hacerlo con calculadora. Y esto está en metros sobre segundo, ¿no? Si no confías en los poderes de tu profe, puedes hacerlo con tu calculadora. Y ya está. Esto de aquí sería 90 metros sobre segundo. Ya está. Bien, entonces sería de esa manera. Si continuamos, problema número 9, se sabe que en el agua el sonido viaja a esta velocidad. Si se produce en el agua un sonido cuya longitud de onda es, ¿ya? ¿Cuál es su frecuencia? Bien, entonces ha cambiado un poquito lo referente al problema, ¿no? Entonces hay que buscar darle forma. Me dice que se sabe que que en el agua el sonido es un medio diferente, ¿no? Viaja, me da la velocidad aquí. Me dice que viaja a 1500 metros sobre segundo, ¿sí? Si se produce en el agua un sonido cuya longitud es me están hablando ahora un poco de lo que es la longitud de la onda, ¿no? De 7,5 metros, 7,5 metros, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la frecuencia? Entonces, voy a usar la misma fórmula. Voy a usar la misma fórmula. Veamos. La velocidad lo tengo de dato. Sí, tengo de dato la velocidad. Bien, lo tengo allí, a ver. La longitud de onda es 7,5 metros. ¿No? Y la frecuencia es básicamente lo que no conozco. Ya, entonces más o menos es así. Súper sencillo, tengo que mandar a dividir, ¿no? Y me va a quedar la frecuencia. ¿No? A ver, ¿cómo sería en este caso? ¿No? A ver. Sería dividir 1500, ¿no? 1500 entre 7,5, ¿no? Lo cual te sale 200, ¿sí? La frecuencia te va a salir 200, ¿no? 201 sobre segundos. Así te va a salir. La inversa en segundos. Ese va a ser lo pongo entre paréntesis, ¿ya? Esa va a ser su unidad, ¿no? Pero como tú ya conoces, ese 1 sobre segundos equivale a ¿cuánto? Equivale a los hertz. Y está.
te salió acá 200 Hz. Bien, acá me dice, ¿con qué velocidad viaja una onda formada en una cuerda de 10 metros de longitud y 1 kilogramo de masa? Si se le sostiene con una tensión de 40, ¿no? Entonces ya está, incluso te da la tensión, ¿ve? Entonces este problema, que también es tarea, es igual al de acá, ¿no? Entonces no creo que se te complique tanto. Veamos problema 11. ¿Con qué velocidad viaja una onda formada en una cuerda de 100 metros de longitud y 20 kilogramos de masa si se sostiene una tensión de 500? Ya. Otro ejemplo para aplicar, ¿no? Es básicamente lo mismo que acá. Sí, es básicamente lo mismo. Veamos. Tenemos la longitud, 100 metros, la masa, 20. Y la fuerza, o en este caso la tensión, te hablo específicamente de la tensión, ¿no? Es de 500. Tenemos simplemente que reemplazar tensión, ahí tenemos que ver la velocidad, ¿no? Tensión 500, longitud 100 y la masa 20, ¿no? 100 entre 25, 5 por 500 es 2500, ¿no? Lo cual sería 50 metros al cuadrado. Y nuevamente hice uso de mi poder y calculé rápido. ¿Ves? Entonces acá tenemos el problema número 11. Bien, y creo que ya ahí lo vamos a dejar. No te voy a torturar más, ¿no? Bien, te voy a mandar todo lo que hemos hecho. Como podrás ver, es simplemente aplicación, ¿no? Tienes para hacer el problema 10 y el problema 7. ¿Sí? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Cualquier consulta a través del chat. Profe, ¿cuándo tengo que entregarlo? Te voy a dar plazo hasta el viernes, ¿sí? Viernes, que es el examen, ya tienes que haberlo entregado. Bien, entonces, por favor, no te vayas a olvidar. Nuevamente, espero se haya podido entender, y cualquier consulta a través del chat. Cuídate.